Imagínense que están en el Estadio Azteca en 1986, en pleno Mundial de México. Imaginen que su país ha pasado por una guerra justo 4 años antes. Imagínense que en ese partido que se está jugando en ese estadio, el rival fue el rival en la guerra. Una guerra que se perdió, una guerra que costó bastantes vidas, una guerra que pudo haber tenido otro destino. Imaginen ahora que probablemente son el mejor jugador de todos los tiempos. Tienen la pelota en el medio del campo y empiezan a avanzar. Y marcan el gol de su vida. Imaginen ahora que todo esto pasó y que al momento de hoy es considerado uno de los mejores goles de los mundiales. Bienvenidos una vez más a Causas Revueltas y hoy día presentamos Cosas pasan en los mundiales. Hola, somos Causas Revueltas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, Cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Bienvenidos una semana más a Causas Revueltas. Este es un episodio donde vamos a hablar de los mundiales. Se titula Cosas pasan en un mundial. Una semana más, los acompañamos. Yo soy Paul, estoy con Dorothy, con Hola. Karen. Olis. Y bueno, aprovechando que estamos en una época durante la cual se está hablando bastante de fútbol, durante la cual se está hablando bastante en sí del mundial, donde estamos conociendo diferentes cosas en algunos casos estamos reforzando y aprovechando, divirtiéndonos, y también algunas personas aprovechan hasta para apostar. Y perder tu dinero. Con cuidado, chicos. Pero todo sobre lo del mundial. Este año se está desarrollando en Qatar y bueno, en esta oportunidad hemos aprovechado esta situación para comentarles algunas cosas. No vamos a hablar tanto del fútbol en sí, no vamos a decir quién va a ganar o quién no, tal vez al final. Pero la lanzamos por ahí. a ver quién se atreve, como dicen los españoles, quién se moja con el resultado. Y bueno, en esta ocasión empezaremos comentándoles un poco, sí, de la historia de los mundiales, cómo han estado pasando a lo largo de los años. Y les pregunto a ustedes, chicas, ¿saben cuándo se desarrolló la primera Copa del Mundo de fútbol? Jalada. En Uruguay. ¿Pero qué año, ¿Cuándo? pues? Esa no fue la pregunta, Karen. Pero Jalada. sé una respuesta cercana. No, pero muy cierto lo que dice Karen. 1930 en Uruguay, estamos Hace 50 años atrás iba a decir. 92 años. Más Dorothy. Estamos muy cerca del centenario. Clarísimo. Y habrán visto que hay algún tipo de iniciativa para hacer un mundial, en este caso no solo con Uruguay, porque los mundiales están siendo muy caros de ejecutar, pero Chile, Argentina, Uruguay y si mal no recuerdo Paraguay también quieren presentar su candidatura para hacer el mundial del que sería el 2030, ¿no? El centenario. Centenario. Digamos varios países, ya no es necesario que solamente uno asuma toda esa responsabilidad. Como el mundial que viene, pues, ¿no? Claro. Que va a Claro, ser que justo iba a decir, de México y Canadá, creo, ¿no? Y Estados Estados Unidos. A los tres. Los tres van a ser. De hecho, es Sumarnos, pues. muy lejos. muy lejos. No, Pero digo al siguiente, al que es prácticamente casi todo Sudamérica. sería interesante que la Federación de Perú empiece a, no sé, negociar con ellos, ¿no? Porque la candidatura todavía está por darse, así que vamos a ver. Ojalá que se Probablemente pueda va a ser bien peleado también, porque tratándose del centenario y tratándose que al final también la FIFA tiene que decidir en algún lugar que sea más visualmente acomodado también. dar. Así es. Más top. Y de hecho han visto que los estadios que se están, o donde se está jugando actualmente, los que se han jugado en Rusia y así, si vamos retrocediendo, son bastante grandes, tienen gran equipamiento y eso requiere inversión. Por eso es que también se están juntando 4 Bastante países. tecnológicos también. Recordamos que también un compromiso deportivo implica también un compromiso económico del país, ¿no? Creo que por Perú ya pasamos en las últimas Olimpiadas y Paralimpiadas que enfrentamos. Los Juegos Panamericanos. Exactamente, terminamos al final en muchas quejas también. En muchas quejas porque la prioridad eran estadios, la prioridad era deporte o espectáculo y finalmente el vecino o vecina pues no, de repente lo ve como algo más. ¿Ayuda realmente esto? En realidad
hay que ver la perspectiva, ¿no? Lo bueno que ya quedaron también infraestructuras para el deporte nacional, que ojalá se estén utilizando. Ojalá, porque he escuchado rumores de que varias de estas nuevas infraestructuras ni siquiera se están usando. Sí, pues. Y creo que el reclamo no solamente va a quedar acá en Perú, sino se está dando a nivel en Qatar, se está dando el reclamo, se da en reclamo cuando fue en Brasil, en la época en la que estuvieron económicamente inestables, fue donde se ejecutó el Mundial de Brasil también. Gastándose un montón de dinero, varios miles de millones de dólares, lo mismo en Qatar. Y en Para un ser país, una ciudad bastante pequeña, con un pocos país habitantes, ¿no? bastante pequeño. País, perdón. Sí, y hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, Qatar no es un país que tenga mucha tradición futbolística, pero ¿qué pasa? Lo que vemos en otros deportes. Son estados potencialmente criticados, potencialmente con regímenes con bastantes restricciones. Conservadores también, ¿no? Y donde sobre todo lo que utilizan a los espectáculos deportivos es como imagen, como un lavado publicitario. Sí, porque recordemos que también cada país tiene sus diferencias sociales, culturales y demás. Sin embargo, pues como cualquier espectáculo termina siendo, como bien señala Paul, una herramienta finalmente para blanquear, lavar y La imagen, ¿no?, que tiene el mundo de estos lugares. pero queda abierta a crítica, de repente a opinión diferente, o como ustedes lo ven, de repente fue una oportunidad para las demás personas de tener un estadio mejor que en otros lugares, o de repente poner una valla más alta, no sé cómo también lo vean, ¿no? De repente es abierto a que ustedes nos comenten. Sí, nos gustaría saber su opinión y bueno, algo curioso que particularmente a mí sí me llamó la atención es que hay un estadio en Qatar que, si mal no recuerdo, se llama el 974, construido de la misma cantidad de contenedores reciclados y que va a terminar el mundial y se va a desmontar por completo. Entonces es un salto adelante en la infraestructura de este tipo de... Tipo una especie de estadio móvil o algo así, se puede Exacto, armar en otro que lado. se va a poder armar y desarmar en otro lugar. Oh, qué genial. ¿Dónde luego vas a guardar todos esos depósitos? Sí, bueno, lo que dicen es que se va a donar a países que necesitan infraestructura Ay, ahora son deportiva. bonitos. Para Perú, por favor. Así es. Pero vemos estas cosas, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco de la historia de los mundiales, hay algunos datos interesantes. Justo con el que empezábamos la narrativa de este episodio es qué pasó en 1986, en el Mundial de México. Como comentaba al inicio, después de haber pasado 4 años, finalizada la Guerra de las Malvinas, tenemos el escenario donde la Argentina de Maradona se enfrenta a Inglaterra. Caliente. Entonces, no sé qué podrían percibir ustedes. Tu país ha pasado por una guerra y en un mundial, en una de las fases decisivas, si mal no recuerdo, eran las semifinales, donde se enfrentan estos dos países. Cabe aclarar que creo que el fútbol a veces nos hace, vamos a decir, nos une pese a las adversidades que usamos. O el deporte en general, ¿no? Nos volvemos mucho más apasionados de nuestra nación o nuestro más país. nacionalistas, nos crea esta sensación de identidad. Exacto. De identidad, de repente no de nación, pero sí de identidad, de identificarte con. Y hace pues que finalmente te sientas una pasión por esto, o que has atravesado finalmente cuando vas a tener esta lucha o conflicto de partido. Obviamente van a salir a relucir pues estos recuerdos, esta identidad, esto de repente no me lo hiciste personalmente a mí como Karen, pero sí a mi pueblo, a mi gente, ¿no? Claro. Así es. Y de hecho es un episodio que se canta hasta hoy en día, ¿no? Si ustedes habrán visto reels o recortes, shorts, o cualquier tipo de contenido en las redes. Sí, la última arenga argentina que está cantando en todos sus partidos. Donde hablan de las exacto. Malvinas, ¿no? Exactamente. Entonces, himno nacional. Pronto, tal Quedó vez, corto. tal vez. Quedó corto. Y muchas veces ha pasado eso. Hay varias barras, varias canciones. Caso de Inglaterra que hay una canción de Oasis que es como su segundo himno nacional en el caso de los partidos de fútbol. ¿Cómo se llama la canción? Don't Look Back in Anger. Que la cantan a coro todavía. Sí. Así es. Cositas que vamos enterándonos, ¿no? Pero este escenario ha sido bastante... No sabía que esa canción venía por... Me encanta esa canción, pero no sabía que tenía una historia de algún tipo de conflicto bélico que ha tenido Inglaterra. Ah, no. Paréntesis. Esa canción es a día de hoy se utiliza después de cada partido de la selección de Inglaterra donde los hinchas cantan, ¿no? Ah, ok. Sí. Ah, ok. Me has asustado. No.
Bueno, Pero igual, digamos, por ejemplo, si hacemos este símil también con nuestro propio país, cada vez que Perú juega con Chile, también se siente, digamos, Y se llama Perú. ese sentido de que no podemos perder hasta Chile porque ya nos ganó la guerra, algo así. Entonces es muy palpable, me imagino que ya en un mundial, en un escenario más mundial con más Es más, gente, con más espectadores, se siente a un nivel mucho más elevado. ¿qué dicen los memes? Devuélvanos el Huáscar por el Huáscar y demás cosas, ¿no? Que Exacto. así es. No, y Exacto. mucho más en este partido que se dio lo que muchos llaman el mejor gol de la historia de los mundiales. El gol de Maradona, donde prácticamente pasa por todo el equipo inglés y termina marcando, ¿no? Así también que el gol de la mano de Dios. Exactamente, que son los goles más famosos de Maradona. Así es. Bueno, que tal vez con VAR ahora no hubiese existido. Pero vamos a hablar un poco más de eso y de otras tecnologías más adelante, ¿no? Bueno, para terminar con un poco de la historia de los mundiales, hay otro dato que sí me parece bastante interesante, es la Copa. ¿De dónde nació? O cómo la conocemos hoy en día. Y ustedes sabían que en 1983 fue la última vez que se vio el diseño anterior, que era conocido como el trofeo Jules Roulier. Que el más grande. No, que era la efigie de una persona con detrás, agarrando una copa detrás. Ujú. Ah, mira, nunca fue, o sea, no se ha mantenido bueno, el que hoy conocemos es, digamos, tipo la pelotita en la cabeza, como que con estas Sí, el trofeo actual. bolas o lo que sea, Claro, el trofeo actual fue licitado después de ese último robo donde... ¿Tiene un nombre? Me imagino No, que la sí. actual, digo, Me imagino que sí, no tengo el dato ahora. Si no, ahí invitamos a todos a que... a que nos lo comenten. Yo cero conocimiento en fútbol, chicos, Así es. perdónenme la ignorancia. Pero lo curioso es que son 4 personas que están cargando, como dijiste, una pelota a sus espaldas. Y ahora es uno de los trofeos más caros del mundo. Y ¿Es de obviamente- oro? Sí. Sí, es de oro. Fancy. Así es. Y bueno, y así hemos estado pasando a lo largo de todos los mundiales. En los últimos se ha hecho más común tener canciones del mundial. ¿Cuándo Waka inició Waka. lo de las canciones del mundial? Porque me imagino que no, digamos, con el primer mundial no nació eso. Lo siento más contemporáneo. O sí, o digamos, mundial, canción del mundial siempre ha sido parte de la tradición. O sea, siempre habrá habido alguna canción que haya sido tocada con mayor frecuencia, pero tengo entendido que se hizo más conocida desde el Mundial de España del 82. Así También pasa. la globalización ayuda con esto, ¿no? Claro. La Y- globalización ayuda a que canalicemos también los ritmos que atrae cada país, porque Los evidentemente ritmos son como medio similares. ¿Tienen alguna canción favorita del mundial, chicos? Me gusta la de... Bueno, Waka Waka, que no se me va a ir nunca de la cabeza, creo. A nadie, creo. Pero me gusta más esta, la de África. Ah, ya, a mí también, justo iba a decir esa. Esa es mi la de favorita. Kanan, creo que se llama el cantante. Pero luego cuando sabes la Nigeria. historia del trasfondo, todo social, cultural, que le es corta. muy bonito. Esa es la canción que graba, creo que fue Coca-Cola, ¿no? Exactamente, la de Coca-Cola O sea, de... ni Pero la siquiera- versión original, o sea, no la versión del mundial que es mucho más movida o más pegajosa tal vez, pero hay una versión original Ah, que es curioso. tipo un poco más reggae. Y que es revolucionaria. Sí, Ah. para ese país, para esa nación. Y Es es un, muy, muy bonita. parte de su movimiento revolucionario interno del país. Y la Tiene- globalizaron. Dato Y- nuevo para mí. Y que lamentablemente cuando lo toma Coca-Cola lo usa ya de una manera más comercial y que quita el mensaje que quería Claro. dar la canción per se. Sí. Pero todas Y al, la y al sabemos. artista, y al artista lo sacaron de su país, tuvo que refugiarse porque precisamente por vender esa canción que era un himno revolucionario del país. Interesante. Exactamente. Sí, lo aprendí en una clase. Que no haya sido del colegio, me imagino. No, ya estábamos en la universidad en esa universidad, época. sí. No, dato nuevo para mí. Pero otra de las canciones... Escúchenla, hay que ponerla en el link porque es muy bonita. La versión original. Bueno, y yo que les iba a decir que mi canción favorita era la del Mundial de Francia del 98. ¿Cuál es? La de Ricky Martin, Oh, también es linda. La Copa de la Vida. Yo la he escuchado, o sea, No no, la he escuchado. no la canté en el momento porque obviamente teníamos muy pocos años, pero Sí. cuando la escuchas siempre es como que esa es la del mundial, Sí. de Aseco. Sí, probablemente es la que más se recuerda como una de las primeras canciones, pero ya había canciones en los mundiales pasados. Pero esta es la que como que marca un antes y un después, porque es Francia contratando una estrella mundial para que
toque una canción en Y su ahí mundial. es como que marca la pauta para los siguientes también, porque ahora es igual, les contratan a una estrella mundial y la gente se pelea también. Me imagino que hay tipo una magia también, ¿no? Para ver quién queda seleccionado, o es cada Solo país. debo aclarar que este decide. año no me sé la canción del mundial. Estoy fuera. La hemos escuchado, canción? pero es ¿Monse? basada, no Monse, sino es basada en el lenguaje en el lenguaje local, en las costumbres locales, y tal vez eso dificulta un poco que no sepamos la letra, ¿no? Cosa Claro. distinta con cuando Waka Waka. Waka Waka o Shakira cantó varias canciones ahora. Eso última. también. Ella dicen que es la cantante del mundial. 2006. la Shaki. 2006, 2010, 2014. Así es. No, y en ese, ahí, Y a pesar que en el ese, caso... en ese mundial del Waka Waka es cuando se juntan con Piqué, pues. Escuchen nuestro capítulo de la monotonía. Bueno, y así hemos estado pasando un poco, recordando algunas cositas del Mundial, de cómo llegamos de Uruguay hasta Qatar, pero a lo largo de esta historia hay diferentes cosas que han cambiado también en nuestras vidas, y obviamente en el juego, ¿no? Por ejemplo, se habla de que en el Mundial de España del 82 es donde en lugares como Perú se masifica la televisión a color por primera vez, a pesar que ya había sido inventada antes. Y anteriormente, imagínense escuchar el mundial por radio y la emoción era, yo creo que tan latente como ahora. Claro, ahora visualizamos puntualmente, Sí. pero en ese momento también tenías que desarrollar otras habilidades de imaginarte, ¿no? Como, y está a 2 pasos del arco, o está, no sé, cosas Qué así. genios los locutores de radio. Y con la intensidad que ellos narraban. Claro, y transmitir esa Sí. emoción, No definitivamente. debe ser fácil. Esperamos Sí. que en algún momento les transmitamos nosotros esa emoción. Así que síganos, colabórennos. Denos Un like feedback. nos va a ayudar. Denos a crecer. feedback. Y pronto nos verán en, no sé, tal vez en Twitch, transmitiendo el siguiente mundial. ¿Quién sabe? Con Dorothy sabiendo, ¿quién es este? ¿Quién es el guapo, guapo? No, el de acá, el de acá. Así voy a estar yo identificando, chicas. Para ustedes voy a identificar a los mejores jugadores. Solteros. Deportistamente hablando. También. Claro que sí, claro que sí. Bueno, otro de los aspectos que ha cambiado es el arbitraje. Ahora mucho hemos hablado del VAR, y un gran salto que se está dando en este mundial es que el fuera de juego ya es automático. Eso está recordando... ¿Cómo fuera de juego? ¿Qué es eso? Bueno, el Fuera de juego, dije. Fuera de juego, perdón. ¿Qué es eso? No, el fuera de juego es una norma por la cual el último pase en una jugada de ataque tiene que estar siempre detrás de la última línea del último defensor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Posición fuera. El offside. Ujú. No puede haber algún jugador del equipo que está atacando Ujú. quedarse Antes- junto con el arquero. Ah, O sea, ya. entre el arquero y el último jugador más cercano al arquero tiene que haber otro jugador. Del mismo del equipo. mismo partido, del mismo equipo del arquero. Ajá, Ah, ya. Ah, ok. así es. Ujú. Ya, pero antes de eso, ¿qué pasaba? El juez de línea, el árbitro de línea, el que anda con una bandera, por si no lo identifican, Tenía que notificar. tenía que avisar. Pero muchas veces se equivocaba, ¿no? Porque en realidad detectar el momento en que se pueda dar un fuera de juego Ujú. para el Por el ojo ángulo. humano es completamente... Claro, ahora la es tecnología difícil. ya está ayudando con eso, me imagino, ¿no? Primero pasó el VAR, donde se veía con una repetición en cámara, se proyectaba una línea manualmente y decías, ok, sí fue fuera de juego, ¿no? Pero ahora ya está siendo automatizado, donde hay un programa de computadora que identifica a los jugadores y traza Ay, así automáticamente con el la VAR y aún línea. así nos robaron un gol, chicas, en el partido de Perú y Uruguay. Esa herida aún no sana, Dorothy, por favor. Perdónenme. Pero, por ejemplo, respecto a esa automatización, también entiendo que, por ejemplo, incluso cuando veían el VAR también era percepción y decisión del árbitro, porque el Así árbitro es. podía decir, no quiero verlo. Así es. O cuando lo veía decía, bueno, ya. ¿No? Entonces, ahora básicamente estamos dejando que se automatice. Y, por ejemplo, entiendo, y en la opinión de algunos amigos que aman el fútbol, es que también el fútbol tenía este azar, ¿no? Este azar de podría, Es parte de, ¿no? podría pasar cualquier cosa y así sea el gol de Maradona, ¿no? Así sea algo que está fuera de las reglas. Algunos le encuentran el misticismo a ese tipo de jugadas. Exactamente. O sea, eso era el nunca sabes qué va a pasar. Pero mientras más se automatice, obviamente que se vuelve mucho más pragmático, ¿no? Así es, se está cumpliendo las reglas, por decirlo así. Ujú.
Bueno, hemos tenido ese tipo de curiosidades a lo largo de la historia y ahora estamos pasando a una etapa donde estamos viendo el mundial muchas veces en el trabajo, en la oficina, en la universidad, por streaming. Y de la nada estás en oficina, me pasa, seguro si nos escuchan amiguis por ahí que trabajan cerca a mí, que yo estoy trabajando y luego de la nada alguien grita ¡Gal! Y yo ¡ah! Lo peor es que en vez de llamar la atención digo ¿de quién? ¿De quién? Díganme. No, y no sé si a ustedes les ha pasado Se también. escucha de oficina en oficina. De oficina en oficina Sí. y alguien tiene, no sé, el internet un poquito más rápido y grita primero y otro recién está mirando. Corazón roto. Sí. Bueno, han estado pasando estas cosas y probablemente Creo bueno, que ahora la mayoría está como que con audífonos escuchando el partido. Están la mayoría con Sí. audífonos. yo al menos tengo un compañero de trabajo que está con el cuello doblado todo el día porque están mirando más el partido, creo. Si sabes quién eres, cuida tu cuello. Sí sabe quién es. Disimula un poco, amigos. Ay, pero no todos, porque igual siguen con villancicos también algunos. Bueno, también es época, pero hay que ser más empático con el resto. Sí. Y así, entonces, ya casi para cerrar con el tema que hemos estado hablando el día de hoy, yo les hago una consulta, chicas. ¿Qué hay de otros mundiales? ¿Saben que hay otros mundiales? Respecto a otros deportes, creo que el mundial mucho más expandido obviamente es el de fútbol. Fútbol masculino. Y evidentemente ahora hay una creciente de apoyar de repente al fútbol femenino, sin embargo, yo considero, y esto es una opinión muy personal también, que el fútbol se mueve debido también a la inversión económica que hay detrás, ¿no? Pagar a los deportistas, todo, digamos, vamos a decirle, el mercha que hay detrás. Y eso tendría que trasladarse también lo mismo para que otro mundial sea. Y esto depende mucho del consumo personal de los usuarios, porque básicamente las empresas o los sponsors que van a moverse en base a eso. Está avanzando igual, ¿no? Ahora también ya se habla de más, o se invierte un poco más en fútbol femenino. Obviamente no a la misma escala que tal vez el fútbol masculino, pero también yo me imagino o creo que data, porque inicialmente inició como un deporte netamente de jugadores hombres. Entonces luego se incorporó tal vez jugadores o fútbol femenino. Y obviamente si comparas históricamente y en fanatismo, hay más porque es mucho más antiguo el fútbol masculino que el femenino. Y va avanzando, tal vez en algún momento, esperemos, lleguen a nivelarse pues no las canchas. Pero también trata de la cantidad de inversión que se da hacia cada federación, ¿no? Por ejemplo, en Perú nada más hablando, tenemos el fútbol y tenemos el vóley. Creo que tuvimos nosotros nuestra época dorada del vóley, Sí. donde éramos hinchas de nuestras voleibolistas peruanas. Los Juegos Olímpicos de Seúl. Exactamente, ¿no? Y cuando estas... Las matadorcitas. Las Hubo matadores. una serie. Y cuando estas personas luego salieron a declarar, y ahora públicamente dicen, la poca inversión que hubo también desde el mismo estado, no de repente de los sponsors, no había marcas que los publiciten desde el lado empresarial. El mismo estado, la tasa de inversión hacia la Federación Peruana de Fútbol, Sí. varones respecto al vóley era muy baja. Sí. Las mismas Pero jugadoras... es que el fútbol es lo que da más también, pues. Es precisamente por eso, pero hace falta obviamente, como dices, una inversión Una para tasa. que dé más también el vóley que el fútbol. O sea, Porque se probablemente ahí va a tener que haber intervención del Estado, sí, pero hay que recordar que competiciones como la Champions o el caso de la NFL o ligas en el caso de Estados Unidos de otros deportes Fútbol son americano. iniciativas privadas. Y Exactamente. en ese caso están movidas por la cantidad de personas que sigue. A nivel de no solo consumir el evento como tal, es publicidad de ropa, de artículos deportivos, la publicidad que se vende en estos eventos y básicamente depende de quién, de los espectadores. Si nosotros queremos ver más fútbol femenino, Debemos consumir más fútbol femenino Exacto. A también. eso iba antes, cuando les dije dependía mucho del consumo que tiene y también tiene mucho que ver también con un arte económico y político también. Sí es muy cortito la tasa, pero como hemos hablado desde el principio, ¿no? El mundial ayuda a lavar cosas. Entonces ayudemos también que de repente salga como un espectáculo visible que pueda ser usado y por qué no sean otros deportes también un canal para, ¿no? Creo que abre puertas no solamente a nivel económico, sino también abre puertas a un nivel de desarrollo de deporte a nivel nacional. sí, y bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién es Lionel Messi? Ya. ¿Lo conocen?
Personalmente no, pero sí sabemos que no somos juega picky, para... pero sabemos quién es, ¿no? Ya, Es una figura conocida del fútbol, es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿cierto? Ok, y ahora sí yo les digo, ¿saben quién es Alexia Putellas? Lastimosamente no lo sabemos. Ya, ella es la mejor jugadora de fútbol a día de hoy. Ganadora del Balón de Oro. Del rango, digamos, ¿también los categorizan en femenino masculino o a nivel mundial en general como persona? No, es masculino femenino. La FIFA da premios y tanto la France Balón de Football, Oro. quien da el Balón de Oro, da Balón de Oro masculino y Balón de Oro femenino. La última ganadora del Balón de Oro femenino, Alexia Putellas, española. Juega en el FC Barcelona. Y estamos... Y no sabríamos. Bueno, tampoco no consumimos mucho el producto, entonces Bueno, eso somos sí, parte sí del problema. Sí lo dije al inicio, ¿no? No, sí, Súper sí. ignorante de estos temas. Y en realidad la idea es que podamos visibilizar estos espacios. Yo tengo una pregunta, Paul, dirigida hacia ti, porque sé que tú eres fanático del fútbol y consumes. Yo lo acabo de mencionar, cero. Pero siempre me ha dado curiosidad y más, digamos, me asombra mucho ese sentimiento que genera el fútbol, ese fanatismo que creen las personas. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué se siente? Porque la verdad, o sea, yo no lo he sentido, no consumo, ni siquiera a veces cuando juega mi propia selección estoy en mi cuarto y cuando escucho que todo mi barrio grita gol, recién salgo a ver el gol. Pero no soy de las personas que se sientan y están esperando el partido días antes o semanas antes. No lo soy. Ya. Así que coméntanos un poquito. Déjale terminar tu pregunta. Perdóname, Paul. Bueno, antes de contestar tu pregunta, solo quería acabar con lo del Mundial Femenino, comentándoles que la próxima cita es en 2023, a mediados de año. Creo que empieza en junio, así que hay que estar atentos, ¿no? a esta copa. Que en realidad para mí es mucho más llamativo ver fútbol femenino porque no es algo que veamos a diario uno y porque hay diferentes espacios donde selecciones que probablemente a nivel masculino no destacan en fútbol femenino, sí. Bueno, cerrando eso, tu pregunta yo creo que hay que analizarla también y me gusta hacer esto, contexto histórico. Vamos a la época de Roma, el Imperio Romano. Los eventos de ese tipo que llamaban la atención de las masas, de la gente, donde muchas personas han tenido un día largo, ya sea en el campo o en los oficios que tenían en esa época, iban a, no sé, liberar tensión, desestresarse, hablar con la gente, socializar, etcétera, que eran los juegos de gladiadores. Probablemente algo que nosotros a día de hoy no consumiríamos, ¿no? Pero ese tipo de eventos son los que llaman, desde esa época, la atención de la gente, por todos los factores que estaba mencionando antes. Fuera de eso, yo creo que también hay un componente sentimental, que lo podría decir en mi caso, porque, bueno, yo sigo al fútbol no tanto por la selección, porque nunca ha sido algo bonito de ver, porque ha pasado 36 años, creo, entre una clasificación y la última que fue de Rusia. Yo sigo al fútbol por el Fútbol Club Barcelona. Esa época que estaba llegando Ronaldinho y donde había sido una época donde el equipo como tal no ganaba varios años. Llega él, cambia el rostro. Hay un video que pueden buscarlo, que creo que se titula El día que el Barcelona recuperó la sonrisa. Y hablan de Ronaldinho. Entonces, ver todos esos partidos, cómo es un club que tiene bonitos valores, porque habla bastante del club como tal, de la educación, a los futbolistas que contratan desde muy jóvenes, siempre se les obliga a que terminen el colegio, por ejemplo. No, en otros casos tenemos episodios de jugadores de fútbol que ni siquiera han acabado el colegio, ¿no? Pero en el caso del Barcelona tiene esa política. Siempre te transmite que es más que un club. Y eso es lo que me llama. Y más allá de que habrá otro fan de algún otro equipo, mi idea es rescatar los valores que se transmiten a través de eso. Y creo que es por eso que yo sigo el fútbol. Y no solo eso, ¿no? También soy fanático de la Fórmula 1. ¿Y por qué? Porque veía cuando tendría que 4 o 5 años a Schumacher, Michael Schumacher, ganar con Ferrari. El rojo me encanta desde esa época, mi color favorito. Pero Ya saben, anoten.
Amigo secreto de Paul. Le gusta el rojo. Así es, pero bueno, a eso iba. Entonces son espacios que más allá de donde se comparte con otras personas o donde liberas muchas veces tensión, que también te dan ciertos recuerdos. Y por eso yo siempre sigo a estos dos equipos, al Barcelona y a la escudería Ferrari. Mira, qué interesante. Gracias pues por tu respuesta. ¿Ustedes qué creen? No sé. Yo Yo creo que mi podría opinión ha añadir- sido muy larga. Yo podría añadir, por ejemplo, que de repente yo no soy la fanática número uno. Mi familia sí son, yo no tanto, pero sí me contagio. Pero creo que algo que marcó mucho mi interés por el fútbol, no en intensidad, pero sí, fue la final del Mundial 2006, que fue Francia-Italia. Empate 1-1, se fueron a penales. Fue un partidazo. Y fue un partido que lo vi sola. Llegué a mi casa, mi familia se dedicaba solamente a ver el fútbol, se habían ido a otro lado y yo llegué antes de tiempo. Yo era niña todavía, prendí la tele. Dije, voy a ver, bueno, porque estoy sola, voy a ver. Vi el partido, lloré con el partido, lo viví, porque en realidad yo no sabía, yo no quería que alguno de los dos pierda. Y desde esa vez, o sea, es como que sentí con mayor emoción, porque sentí que me hizo sentir parte de algo más grande que yo. Me hizo sentir parte de algo que yo podía compartir sin necesidad de repente de diferencias de opiniones, ni siquiera entendía el idioma y cosas como esas. Y decía, literalmente, no entiendo ninguno de los dos idiomas, pero entiendo la comunicación que había. Y me gustó eso. Y siento que, al menos como parte de las actividades deportivas que se han hecho en mi pueblo, yo soy de un pueblo bien chiquito, también el fútbol era la conexión entre los diferentes lugares donde habitábamos, las diferencias que teníamos Claro. entre pueblo y pueblo, era como que en el fútbol lo solucionamos. Y eso me gustaba mucho. Esa es una de las cosas, pero también creo que hay un punto crítico y un poco a cerrar del dato histórico que señala Paul, que de repente no lo hemos comentado también, es que finalmente es un espectáculo y como cualquier espectáculo se cuestiona como darle circo al pueblo, ¿no? Entonces no dejemos que estos espacios de espectáculo también sean cortinas de humo para los hechos que estén aconteciendo en torno ahorita, ¿no? Que un partido de fútbol no sea una Quedémonos ventana. con lo bueno, pues, ¿no? Que esa sensación de unión, de unidad, de nación, tal vez, que nos puede generar. No me refiero tanto a eso, me refiero más a que no dejemos de pasar cosas que pudiesen estar pasando en la actualidad, en la final del mundial, porque alguien políticamente puede tomar una decisión en esos días mientras todos estamos pensando en otras cosas. Entonces, atentos, ojo a Hay eso. antecedentes, así que probablemente Bueno, pueda pasar. la historia es cíclica y lo que dice Karen, pan y circo al pueblo se ha dado a lo largo de la De historia. toda la historia, Toda la exactamente. historia. Son cosas que la gente aprende, las hace de nuevo y la mayor cantidad de personas no aprendemos. Bueno, sigamos viendo el mundial, disfrutémoslo, cuestionémoslo, escuchen nuestros capítulos. Quedémonos con lo bueno, ese sentimiento de apoyar a alguien, sentirnos de algo más grande, como ha dicho Karen. Y bueno, los vemos la siguiente semana en otro episodio más de Causas Revueltas. Chao.